Hola, ¿qué tal? Soy Conrado Quesada Rodríguez y esta semana se atrasaron los videos. Pero bueno, te explico la razón. Hubo muchos elementos que nos deben poner a revisar a todos los mexicanos el camino que estamos recorriendo. Tuve que grabar por cada elemento un video diferente y dije ya, basta. A ver, no se trata de jugar el juego absurdo, de compararnos siempre con los países que no nos gustan o de provocar la paranoia por la instalación de una dictadura comunista en el país. Esos son discursos que funcionan para determinados sectores y son compartidos con mucha pasión, incluso con pasión desmedida entre grupos de oposición política al actual gobierno federal. Pero no, aquí no te quiero alertar de ese tipo de temas. Lo que quiero es alertarte del camino que estamos empezando a recorrer y que el destino no es el que pareciera o no es el que nos están ofreciendo. Militarización de la seguridad pública. Acusación a empresas por los incrementos de los precios. Declaraciones irresponsables sobre algunos tipos de negocios. Sanciones del presidente a determinados tipos de negocios. Una propuesta para cambiar la forma en que abordamos los temas del sistema educativo. Y le sigue la más absurda, cambiar la ley federal del trabajo para aumentar la cantidad de días de vacaciones que determina la misma ley federal del trabajo. Vamos a ver estos temas, rápido, pero con perspectiva liberal, pero liberal libertaria. Esa perspectiva basada en la filosofía política que coloca al individuo como el sujeto de derecho y que le impulsa a trabajar gozando de una libertad negativa para que las personas puedan así construir las soluciones que les permitan mejorar su calidad de vida, siempre y cuando al buscar estas soluciones no le impidan a los demás ejecutar su propio camino y la búsqueda de sus propias soluciones para mejorar su calidad de vida. Comenzamos. Vamos por partes y vamos a hacerlo de una forma muy sencilla. Hoy los críticos constantes de la militarización del país no ven otra opción. Cínicos. Sí hay opciones y podríamos empezar por destinar los recursos retirados al fortalecimiento de la seguridad pública en los municipios. Ahora bien, ¿les molestaba la corrupción en el uso de estos recursos? Bueno, pues para empezar nunca se demostró, pero ¿por qué no ponemos a sus burócratas encargados de revisar el uso de los recursos públicos para determinar el uso correcto de los recursos públicos? Aunque se corre el riesgo de descubrir que estos vigilantes son tan corruptos como los que vigilan. Al final, todos estos son políticos vigilando políticos. Maseca, ¿es culpable el incremento del precio de la tortilla? La acusación debería ser demostrada, pero para hacer tortillas de maíz se necesita agua, gas, recursos materiales para el mantenimiento de maquinaria y equipos, personas que trabajan en el proceso de producción, distribución y ventas de la harina, del maíz y hasta de las tortillas mismas. Ve tú a saber cuántos productos más, pero al final uno de los principales suministros para hacer tortillas de maíz es el gas. Y este combustible en lo que va del 2022 no ha hecho más que mantener un precio alcista. Y ese precio depende de las reglas del gobierno federal. ¿Cuánta agua se necesita para producir una caguama? Bueno, pues habría que ver cuánta agua junto con cuántos empleados, cuánta gasolina para su proceso de distribución, cuánto espacio físico que genera el pago de impuesto predial, cuánto genera de ISR en el sector laboral de esta industria, cuánto IEPS recauda la federación por la venta de cervezas, cuántas divisas entran a México por ser un país exportador de cerveza, cuánta riqueza generan esas empresas para los dueños, para los socios, para sus proveedores y para sus empleados. El marco curricular del ciclo escolar que está por empezar está plagado de prejuicios ideológicos y de señalamientos sin sustento. Es casi el ensayo de un alumno de preparatoria que al final justifica que la escuela pública funciona como un espacio de adoctrinamiento neoliberal para mantener a las personas pobres. En parte coincido, pero no es
enseñando sobre política y desigualdad, cómo se elimina el problema. Así solo se justifica el victimismo. Analizan cambiar la Ley Federal del Trabajo para ampliar el número de vacaciones de los trabajadores. Quieren pasarlo de una semana a 15 días. Una propuesta infantil que en redes sociales se discutió efusivamente por parte de esta nueva generación de empleados que no termina de comprender cómo las leyes se han convertido en la excusa para no generar mejores espacios laborales. Ahora, con esta gran idea, los espacios laborales catalogados como formales van a ser menos. Las vacaciones pagadas es un derecho que obtienen los empleados por ley, no porque existan. Esto obliga a las empresas a asumir costos de sus empleados. Y quizá no todas las empresas puedan hacerle frente. Entonces, lo que se hace como pequeña empresa es no contratar empleados, buscar el apoyo de familiares para hacer determinadas labores dentro de la organización productiva. Y eso ya pasa, eso es real. En muchas microempresas, los tíos contratan a los sobrinos y así. Solo las grandes empresas pueden hacer frente a este tipo de costos. Y quizá no. Pero al final, las grandes empresas como Maseca o las cerveceras son esos grandes conglomerados que podrán respetar la ley si avanza. Y si no, entonces se van y nos quedamos sin empleo y sin vacaciones. Hay que ser muy estúpido o muy estúpida para creer que la ley puede definir las vacaciones. Estas no son reales. Incluso solo el gobierno puede darse el lujo de darle mes y medio de vacaciones a sus empleados durante el año. Pero eso es porque los ingresos de los gobiernos son coactivos, son con base en la ley. Y si no pagas, vas a la cárcel. Ningún otro sistema genera empleos de esta forma. Solamente el gobierno funciona así. Nuestra sociedad política, todos, de todos los partidos, están avanzando sobre nuestra libertad, pero no son ingenuos. Lo hacen con ideas atractivas. ¿Te sientes inseguro o insegura? El día de hoy también les decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo, cuidando a los ciudadanos, y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan, porque también nosotros... Van los militares en los que tanto confías como mexicano. Aunque la milicia tenga en su historia Acteal, las Brigadas Blancas, Tlatelolco. Lo que pasa es que todos los que antes criticaban esta política ahora están en el gobierno. Sufres por el precio de las tortillas. Pero como no entiendes qué es la inflación, pues entonces el problema, aunque no sepas que es monetario, resultará ser responsabilidad de las empresas y no de los políticos. Y Maseca se ve que aunque suba o baje el precio del maíz, estos angelitos nomás saben subirle. Así como lo hacía Diocleciano, cuando el denario romano perdía valor por el mal manejo de la moneda de los emperadores, pues llevaron a cabo algunas leyes y modificaciones bastante rudas. Y mira que Diocleciano utilizó la misma idea de la avaricia de los mercaderes para justificar sus decisiones. ¿Temes quedarte sin agua por la ambición de las empresas cerveceras? Entonces, no es decir, ya no vamos a producir cerveza. Es decir, no se va a producir cerveza en el norte. A ver, no compres cerveza. Menos compres cerveza si vives en el desierto. Deja de consumir, se acaba la producción. Junto con ella, los empleos y las vacaciones. Junto con otros gastos que impulsan a otros sectores de la economía. Pero si lo que te preocupa es el agua, entonces deja de consumir carne, deja de consumir tortillas de maíz, de harina de trigo, deja el pan, el queso, la leche. Nada de ensaladas, vegano. El problema no es producir, el asunto es el manejo del agua. ¿Quién maneja el agua en México? El Estado mexicano. Vamos a revisar los consultorios de las farmacias, dijo el subsecretario de Salud. ¿Por qué? Los consultorios adjuntos o adyacentes a farmacia hoy cubren una necesidad, pero lamentablemente en condiciones muy precarias.
precarias para la población que se atiende, precarias para los trabajadores, médicos y médicas que laboran ahí y en cambio muy lucrativas para esas corporaciones. Pero no podemos cancelarlos de tajo. Lo deseable es que no existan, lo deseable es que no existan, en la medida en que el sistema público garantice la gratuidad, la universalidad, todo mundo tenga acceso y desde luego que la calidad sea atractiva para el pueblo. Entonces, ese es el planteamiento, pero es muy probable que esa fase de transición implique regular de manera más estricta. Parte de la corrupción, parte del desmantelamiento fue el uso discrecional del… Pues no sé, los consultorios particulares siempre han existido, no es un invento de las farmacias. De hecho, desaparecieron los consultorios económicos y estos llegaron a ocupar el lugar, abandonado por los médicos. Si los desaparecemos, entonces vamos a beneficiar a los grandes hospitales, a las grandes empresas que prestan servicios de salud, a las clínicas privadas grandes. Pues, ¿qué no te preocupa la desigualdad y el acceso a los servicios? Desigualdad, colonialismo, sexismo, discriminación y todo eso lo agregamos al marco curricular de los estudiantes de educación básica y le decimos a los niños que la desigualdad provocada por todas esas variantes los tienen en la pobreza junto con su familia y que lógicamente se necesita la intervención de un sistema que regule el acceso a determinados servicios para disminuir esta desigualdad, aunque al final, cuando vayan al médico, no se curen, aunque no encuentres trabajo con todos los derechos de ley y aunque cuando te pida tu jefe que comprendas un problema básico y que lo resuelvas aritméticamente, seas totalmente incapaz. No importa, la causa de tu incapacidad es la desigualdad, no la escuela inservible, y si mueres por una enfermedad es por la desigualdad, no es porque no hay médicos ni medicinas. Es más, si eres una persona de color, hablas una lengua indígena y naciste en una zona rural, estás destinado a vivir en la pobreza. Y si no lo crees, ve a la escuela y te convencen. Aprende a negociar tus vacaciones libremente. No exijas leyes a todos como si todas las empresas fueran un conglomerado comercial multimillonario. Si eliminas la competencia, fomentas la desigualdad. Aprende qué es la inflación. Aprende qué la provoca, pero no en la página de la Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Economía. Busca los datos, busca la historia, busca otros análisis que te permitan saber cuál es el origen de la inflación. ¿No sabes qué pasa con el agua en el país? Busca los datos y los informes. Analiza quién ha administrado mal o corruptamente el recurso. ¿Te preocupa la desigualdad? Revisa su origen. Descubre por qué es un problema tan grande en este país y tan complicado de resolver. Un consultorio médico no sobra. El enfermo no es tonto y el cliente sabe qué compra y cómo. No se necesita cerrar, inspeccionar o incrementar los costos con permisos. Mira que los sistemas públicos no están funcionando a causa de la política de salud, a causa de la política pública. Si la salud pública funcionara, esos mismos consultorios no existirían. En todos los problemas encontrarás la participación irresponsable de la política y de los políticos, que con su ambición y con la ley de su lado, nos tienen sometidos, engañados y ahora a punto de la militarización y a punto de iniciar el adoctrinamiento de jóvenes en México. México, ponte al tiro. Hasta aquí dejamos este video. Si te gusta el contenido, te invito para que me des un like, te invito para que te suscribas y para que compartas la información. Es muy importante que tú participes de esta forma con este contenido porque así me ayudas a mí a llegar a muchas más personas. Por lo pronto, muchas gracias por estar conmigo en este video. Mañana subimos rápido el tema de Bitcoin, que ya lo tenemos listo. Hoy te agradezco mucho que estés aquí. Te invito de verdad a que me des un like, a que te suscribas y a que compartas la información. Nos vemos en el siguiente.